Al llegar a la escuela al día siguiente, Na rápidamente notó las miradas curiosas de los demás estudiantes, pero decidió ignorarlas. Sabía que, tras haber sido invitada a la casa de Seun, sería el tema de los chismes del día. Especialmente porque Hye-seo, quien era impredecible, no tardaría en aprovechar la oportunidad. Suspirando suavemente, su mirada se desvió hacia el último asiento donde su compañero Byung-jin se encontraba. A primera vista, él parecía ser alguien indiferente al mundo que lo rodeaba, pero Na sabía que había más de lo que mostraba. Aunque aparentaba desinterés, a veces revelaba una sorprendente sensibilidad. Por ejemplo, cuando ella estaba empapada, él le ofrecía su ropa sin dudarlo. Cuando se sentía humillada, él la defendía y aunque a menudo suspiraba por su terquedad, siempre la soportaba. Recordando sus momentos juntos en la cabaña, Na no podía evitar preguntarse por qué Byung-jin era tan amable con ella. Sin embargo, una cosa estaba clara, no quería perder su lugar en la vida de Byung-jin. Antes de que se diera cuenta, él se había vuelto alguien muy importante para ella. De repente, una voz interrumpió sus pensamientos. Al levantar la vista, se encontró con Seun, quien estaba parado frente a ella con una sonrisa suave. Na, sorprendida, respondió de manera torpe y giró la cabeza tratando de evitar conversar con él. No obstante, Seun se disculpó por el comportamiento de su madre el día anterior y le entregó una bolsa de papel con su camiseta dentro. Al recordar la humillación que había sufrido la tarde anterior, Na se mordió el labio tratando de no revivir ese doloroso momento. Por otro lado, Seun, a punto de decir algo más, dio un paso atrás justo cuando la profesora entró en el aula. Inmediatamente, la docente pidió a los estudiantes que formaran parejas para realizar una investigación. Na, quien había escuchado atentamente la lección, frunció el ceño disgustada. Odiaba ese momento, pues prefería trabajar sola. Siempre había pensado que el mundo era algo que se recorría en solitario. Entonces, ¿por qué debía hacer pareja con alguien cuando podía hacerlo mejor por su cuenta? Todo esto era culpa de los tontos que albergaban ilusiones positivas sobre la socialización, pensó mientras miraba el techo y agitaba su bolígrafo. Además, sabía que no tenía amigos que vinieran a pedirle ser su pareja, por lo que al final terminaría emparejada con otro inadaptado como ella. Con una sonrisa irónica en los labios, se imaginaba que sería natural terminar haciendo equipo con Byung-jin. Así nadie se sentiría extraño viéndolos juntos, ya fuera en la biblioteca o al aire libre. Para su desgracia, Seun, insistente como siempre, se acercó a pedirle que fuera su pareja. Obviamente, él era la última persona a quien Na quería ver en ese momento. Intentó rechazarlo de manera sutil, pero justo cuando estaba a punto de hablar, una voz inesperada la interrumpió. Era Hye-seo, quien le pidió que trabajaran juntas. De la sartén al fuego, Na chasqueó la lengua y dejó escapar un largo suspiro. No quería elegir a ninguno de los dos, pero si debía hacerlo, prefería a Hye-seo solo para poder cerrar ese capítulo rápidamente. Así que con resignación aceptó la propuesta de la chica, sin saber que estaba a punto de enfrentarse a un nuevo calvario. Ambas chicas se dirigieron a la terraza de la escuela, un lugar apartado donde podían hablar sin interrupciones. Tan pronto como llegaron, Hye-seo fue directa al grano. Con una expresión fría y calculada, le exigió a Na que se alejara para siempre de Seun. Para asegurarse de que su amenaza fuera tomada en serio, añadió con desdén que si no lo hacía, revelaría los rumores sobre la ocupación de su madre. Se dice que tu madre frecuenta moteles en la ciudad durante el día, ofreciendo ciertos servicios inmorales, sentenció Hye-seo con veneno en su voz. El impacto de aquellas palabras golpeó a Na como un mazazo. Sintió como su corazón se detenía por un segundo, y luego la sangre fría parecía correr por sus pies dejándola petrificada.
El tono de disgusto y desprecio de Hyeso no dejaba lugar a dudas sobre lo que insinuaba. De ninguna manera, eso no puede ser, pensó Na desesperada. Aunque era consciente de que su madre no estaba en sus cabales y había sido incapaz de mantener un empleo estable, la acusación le parecía completamente descabellada. Sin embargo, su mente comenzó a llenarse de dudas al recordar ciertos detalles inquietantes. Su madre había comenzado a llevar algo de dinero a casa en las últimas semanas, y aunque siempre llegaba borracha y armaba escándalos, Na nunca había cuestionado de dónde provenía ese dinero. ¿Podría ser verdad lo que decía Hyeso? La fría realidad comenzó a golpearla aún más fuerte cuando Hyeso mencionó que, según su propio padre, la madre de Na era una cortesana que vendía su cuerpo a cambio de dinero. De repente, la mente de Na quedó en blanco. No podía pensar con claridad, solo sentía una profunda vergüenza como si fuera culpable de un crimen que no había cometido. Al ver el estado devastado de Na, Hyeso no pudo evitar sonreír con tranquilidad. Aprovechando el momento, añadió con crueldad: mis padres están muy preocupados de que la escuela permita que una chica con una familia tan sucia comparta clases con nosotros. A pesar de la humillación, Na no estaba dispuesta a dejar que Hyeso la aplastara de nuevo. Esta vez algo dentro de ella se encendió. En lugar de hundirse en el dolor, levantó la cabeza y con una frialdad calculada le respondió: si tu padre sabe tanto sobre mi madre es porque también frecuenta esos moteles. El silencio cayó sobre la terraza. Sin mostrar miedo, Na continuó: podría esparcir el rumor de que tu padre paga por los servicios de mi madre. ¿Quién perdería más y eso? Yo no tengo una familia que se vea afectada por los rumores, pero tú tienes una familia unida con un matrimonio feliz. ¿Qué crees que pensaría tu madre si se entera de que su esposo la engaña con una cortesana? La expresión de Hyeso se torció en furia. Sin pensarlo dos veces, levantó la mano y abofeteó a Na con fuerza, desatando una violenta pelea entre ambas. Se lanzaron golpes y gritos mientras el odio que ambas sentían se manifestaba en aquella brutal confrontación. El enfrentamiento no pasó desapercibido. Un grupo de chicos que había estado observando desde lejos comenzó a aplaudir con entusiasmo, alentando el conflicto en lugar de detenerlo. Incluso comenzaron a apostar entre ellos sobre quién ganaría la pelea, transformando el tenso momento en un espectáculo grotesco. Afortunadamente, justo cuando la situación parecía salirse de control, Byung-jin apareció. Con su habitual calma se interpuso entre las chicas, poniendo fin al circo que se había armado en la terraza. Sin embargo, para evitar levantar sospechas sobre su relación cercana con Na, decidió desviar la atención de la situación. Con una sonrisa relajada llamó a Hyeso y le hizo una pregunta trivial, logrando distraerla de la pelea y suavizar la tensión. Hyeso, pensando que Byung-jin estaba interesado en ella, respondió con coquetería y se apartó de Na. Pero para Byung-jin este era solo un gesto calculado, una forma de proteger a Na sin revelar lo mucho que le importaba. Por su parte, Na observó la escena con una mezcla de celos y desconcierto. ¿Por qué Byung-jin llamó a Hyeso en lugar de ella? Aunque de momento este pensamiento quedó en segundo plano, pues ahora debía ocuparse de algo más importante, su madre. De camino a la cabaña, Na no podía evitar reflexionar sobre su madre. La idea de que ella estuviera involucrada en algo tan indigno como lo que Hyeso había insinuado simplemente no encajaba. Mi madre ni siquiera tiene la voluntad de vivir, pensó Na. Su madre vivía porque respiraba, sin aspiraciones, sin esperanzas de un mañana mejor. No había señales de que estuviera interesada en cambiar su vida, mucho menos en algo como eso. Na recordó el documento de identidad de su madre, un papel que había visto en alguna ocasión.
Con el tiempo, su madre había envejecido rápidamente, algo que en su momento no le había molestado demasiado. Lo curioso era que la diferencia de edad entre ellas no era tanto como se podría suponer, solo 17 años las separaban. La relación con su padre, sin embargo, era un asunto del que Na prefería no pensar. Había asumido que no podía ser una persona decente. Después de todo, había dejado embarazada a una chica que apenas era mayor que una adolescente y luego desapareció sin asumir ninguna responsabilidad. Si su padre hubiera muerto en un accidente, solo habría sido una desgracia que su madre habría tenido que soportar en silencio, nada más. Además, la reacción de su madre la noche en que Na regresó a casa acompañada de Byung-jin le daba más pistas sobre su carácter. Su madre había estallado en ira, como si ver a su hija con un chico hubiera despertado recuerdos dolorosos de su propio pasado. Tal vez en Na había visto una versión más joven de sí misma, una que aún tenía tiempo de evitar los errores que ella había cometido. Una persona que reacciona así no habría vendido su cuerpo por dinero. Un poco más tarde, Byung-jin llegó a la cabaña, el único lugar donde Na podía sentirse segura y relajada. Cuando ambos estuvieron juntos, él rompió el silencio para explicarle por qué había llamado a Hye-seo en lugar de ella durante el incidente en la terraza. No quería que la reputación de Na se viera afectada por estar relacionada con él. Alguien a quien los rumores llamaban un delincuente, el hijo de un mafioso. Ya tiene suficientes problemas, dijo Byung-jin con suavidad. No quiero que ahora te señalen como la cómplice de un bandido. Pero lo cierto era que a Na esos rumores ya no le importaban. La imagen pública de Byung-jin no significaba nada para ella. En ese momento, lo único que podía disfrutar de manera genuina era su compañía. La presencia de Byung-jin, su calma, su constancia eran lo único que le daba un respiro de la constante tormenta que vivía en su hogar y en la escuela. En ese instante, Na comprendió algo. La cabaña, aislada del resto del mundo, y la conexión silenciosa que compartía con Byung-jin se habían convertido en su único espacio seguro. Allí, en la soledad del bosque y lejos de las miradas juzgadoras, ambos podían ser ellos mismos, sin las máscaras que el mundo exterior les obligaba a usar. De camino a casa, Na decidió que era el momento de ser sincera con Byung-jin. Tal vez en un intento por desahogar los sentimientos acumulados sobre su madre, le confesó que tenía planeado ir a la ciudad para visitar los moteles donde se decía que trabajaba. Sin embargo, en el fondo sentía un miedo profundo de enfrentarse a esta verdad sola. Al observar sus labios temblar mientras hablaba, Byung-jin no tardó en darse cuenta de lo que realmente pasaba. Por lo tanto, se ofreció a acompañarla, decidido a ayudarle a poner fin a las dudas que la atormentaban. Finalmente, el día llegó. Desde temprano, ambos se dirigieron a las zonas de los moteles más conocidos de la ciudad, pero a pesar de sus expectativas, no había rastro de su madre en ningún sitio. Lejos de disipar sus inquietudes, la situación terminó siendo más incómoda cuando comenzaron a dar la impresión de ser una joven pareja que buscaba experimentar el placer. Particularmente cuando Byung-jin la abrazó y le ofreció su gorra para esconder su identidad de las miradas curiosas de los transeúntes. Justo en medio de ese vergonzoso momento, Na notó algo a lo lejos. Un hombre gritaba insultos a una mujer en la entrada de uno de los moteles. Desde una vereda cercana, Na escuchó la voz del hombre y sin siquiera haberlo visto, supo instintivamente lo que estaba ocurriendo. Con un nudo en el estómago, levantó lentamente la vista y vio a su madre cojeando mientras sostenía un trapeador. Su cabello, atado de manera desordenada, temblaba mientras luchaba por mantener el equilibrio. El hombre, con una actitud despectiva, le gritó y se dirigió al estacionamiento. Na, inmóvil, se quedó como una piedra. Sus puños temblaban mientras los apretaba con fuerza. Quería arrastrar a su frágil madre hasta su casa, pero más que nada deseaba arrojar un balde de agua sucia sobre la cabeza de ese hombre.
Sin embargo, no pudo moverse, no porque tuviera miedo de él, sino porque sabía la cruda realidad. Su madre no podía conseguir trabajos normales y ella, siendo menor de edad, tampoco podría hacer mucho para ayudar económicamente. Una sensación de impotencia recorrió su cuerpo, erizándole la piel. De sus labios se escapó una risa amarga. Por un instante pensó que estaba riendo, pero su visión se nubló y apenas pudo contener su respiración entrecortada cuando de repente todo se oscureció. Beonjin la llamó suavemente por su nombre como si quisiera tranquilizarla, pero las lágrimas comenzaron a brotar en cuanto ella parpadeó. No es mi culpa, murmuró Na, aunque su voz no tembló como ella esperaba. Sonó fría incluso para ella misma. Ella no lo hace por mí. Hace mucho tiempo que dejó de ser una madre para mí. Ya no espero que me proteja o que se vuelva loca de ira como antes. Estoy acostumbrada a las palizas, pero lo que más odio es tener que limpiar el desastre que deja en casa. A pesar de todo, las lágrimas volvieron a correr por su rostro. Beonjin la abrazó con firmeza, sintiendo la tensión en su cuerpo. Fue entonces cuando Na rompió el silencio y confesó que su vida había sido un infierno debido a su madre. Por eso no podía entender por qué su madre seguía haciendo ese trabajo si no era por ella. Entre sollozos ahogados, Na sintió la mano de Beonjin sobre la suya, brindándole apoyo. Sus labios temblorosos se abrieron y murmuró en voz baja: «Nunca olvidaré este momento». Finalmente comprendió que su madre no era una cortesana como había insinuado Hyeso. En realidad, su madre trataba de ganar dinero honradamente como camarera en un motel a pesar de sus incapacidades. Y aunque esta revelación no aliviaba por completo su dolor, sí ofrecía una nueva perspectiva sobre la vida de ambas. Antes de volver a casa, Beonjin, en un intento por animar a Na, le propuso hacer un picnic. Aunque por dentro Na seguía lidiando con la sorpresa de haber visto a su madre trabajando en esas condiciones, no podía entender del todo las razones detrás de su sacrificio. Además, se sentía inútil por no poder hacer nada para cambiar la situación. Con tantas emociones encontradas, sabía que en cualquier momento podía dejarse llevar por sus impulsos sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, esta vez decidió actuar de manera distinta. En lugar de dejar que su frustración la dominara, intentó reprimir sus sentimientos. Por suerte, tenía a Beonjin a su lado dispuesto a apoyarla. Por ello decidió aceptar su propuesta y salir de la rutina con el picnic. Al mismo tiempo, observamos a Seun y a su madre en un lujoso vehículo. Como si el destino hubiese planeado este encuentro, ambos estaban hablando precisamente sobre Na. Por un lado, queda claro que Seun está enamorado de ella y está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario por tenerla a su lado. Sin embargo, su madre no comparte en absoluto esa idea, principalmente porque Na no pertenece a la misma clase social de ellos. Pero este detalle, lejos de disuadir a Seun, parece aumentar su deseo por Na, volviéndose cada vez más obsesivo con ella. La tensión aumenta cuando Seun, al girar la cabeza, ve caminando a Na junto a Beonjin. La visión de ambos juntos, riendo y compartiendo el mismo espacio, desata un ataque de celos en el joven. Sin pensarlo dos veces, se baja del auto con rapidez y, decidido a no quedarse de brazos cruzados, comienza a seguirlos. Pese a ello, los pierde de vista al cruzar en una esquina, y con rabia en su interior comienza a preguntarse cuál es el vínculo entre Na y el supuesto delincuente de la escuela. Así que con esto damos por finalizada esta tercera parte del manga Just Twilight. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta la palabra madre en la caja de comentarios. De este modo puedo conocer quién se queda hasta el final del video y responder con un mensaje especial para los seguidores más fieles. Si quieres la siguiente parte de este manga, no olvides activar la campanita y reventar el botón de likes.
Te invito a añadirte a mis redes sociales, las cuales estaré dejando en la descripción de este video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. Adiós.